Bueno, buenas tardes, cordial saludo a todos nuestros lectores y seguidores de las redes sociales. Vamos a dar inicio al segundo programa de opinión del periodo 2019 Rayados. Exactamente, tenemos invitados a dos catedráticos de la Universidad Minuto de Dios. Tenemos primero al profesor Francisco Olivar, quien es comunicador social periodista de la Universidad Uniminuto Girardot y magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana de Colombia. Actualmente se desempeña como docente del programa Trabajo Social y Comunicación Social y Periodismo de Uniminuto. Cuenta con artículos publicados en diferentes revistas especializadas sobre temáticas como biopolítica, opinión pública, modelos de democracia, conflicto armado, educación para el desarrollo, entre otros. Dentro de sus informes de investigación se encuentra un análisis de la aplicación del enfoque diferencial en política pública en el contexto del conflicto armado durante los periodos 2016, 2012, 2016 y 2016-2020 en el municipio de Girardot, y un proyecto de investigación sobre las dinámicas del turismo sexual en niños, niñas y adolescentes de Girardot, Cundinamarca. Por otro lado, tenemos al profesor Federico José Jiménez Barón. Es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en periodismo de la Universidad de los Andes y actualmente cursa una maestría en paz, desarrollo y ciudadanía en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la cual se desempeña como docente, investigador y líder de investigación formativa del Centro Regional Girardot. Cuenta con artículos publicados, al igual que el profesor Francisco Olivar, en diferentes revistas especializadas sobre temáticas como el conflicto interno armado, comunidad, deserción escolar, educación básica, entre otros. Tiene un proyecto de investigación sobre factores de riesgo en la deserción escolar del sistema de educación pública en el municipio de Girardot. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la temática del programa. Vamos a hacer una simple temática de pregunta-respuesta y vamos a dar inicio. Exactamente, el programa se va a basar en los aspectos sociales, políticos y económicos de la ciudad de Girardot de caras a las elecciones de las alcaldías acá en Girardot, y teniendo en cuenta el periodo de cada uno del proceso de elección. Entonces la primera pregunta es esta. Teniendo un contexto obviamente claro de que Girardot se centra en su temática de turismo, es la siguiente pregunta. ¿Cómo recobrar la cultura turística en el municipio de Girardot, teniendo en cuenta todos los atractivos turísticos y monumentos representativos de la ciudad? Entonces, primero, no sé quién pueda tomar la palabra. Primero, una aclaración con respecto a mi perfil. Las dos maestrías que no mencionaste están en curso, la de periodismo también, ¿vale? Entonces, un poquitico para evitar la tradición de acreditarse títulos que uno no tiene, cosa que tiene que parar ya. Bueno, la cultura turística en Girardot. Yo todavía no he entendido qué es eso. Cuando pienso en eso, o cuando si uno le preguntara a la gente, creo que la gente inmediatamente asocia eso como a una semana al año en donde hay un reinado y cabalgatas y eso. Digamos que Girardot todavía no es una ciudad que está muy lejos de tener, digamos, una infraestructura hotelera y turística de ciudades turísticas. Digamos que eso sería lo primero. Segundo, es una crítica que yo he visto siempre, ya llevo más de 20 años viviendo acá en Girardot, y es que, digamos, una ciudad con vocación turística tiene que tener una gente preparada, o digamos un aparato económico y preparado para el turismo, y uno se encuentra con cosas muy básicas como por ejemplo una mala atención en un restaurante, hasta cosas terribles como que se va la luz una vez a la semana y se va el agua. Entonces digamos que para que ciudades como Girardot sean consideradas como distritos turísticos o algo así, nos falta demasiada organización. Pero también pienso en otro lado, que en efecto, digamos, en la práctica Girardot sí es una ciudad turística, pero es una ciudad de un turismo muy raro, que es el turismo de condominio y de conjunto cerrado, digamos. Es un turismo que no le deja a la ciudad mayor ganancia. Es decir, las personas que vienen de los centros urbanos como Ibagué o Bogotá llegan, se encierran un fin de semana en un condominio y hacen el mercado en Jumbo o en las grandes superficies, y finalmente el comerciante que vive del turismo queda relegado como a que la persona pase en su carro y compre un agua y ya, y esa es toda la ganancia. Digamos que ese es uno de los problemas. No sé a qué se deba, pero básicamente Girardot, aparte de un gran centro comercial como Unicentro, no tiene grandes atractivos. Debería tener más, debería tener una casa de la cultura mucho más activa, o unas universidades o unos centros de educación mucho más dedicados a mejorar los entornos sociales, digamos, hacer que la ciudad esté mejor preparada para ser una ciudad verdaderamente turística, un turismo que en efecto le devuelva
plata a la gente, a los girardoteños, a las personas que viven del comercio y del tránsito. Creo que eso es lo que pienso. Girardot no tiene vocación turística, en realidad. A Girardot llegan turistas por su ubicación geográfica, estratégica y por su clima, no más. Pero Girardot, no, como decía Federico, no tiene una infraestructura hotelera adecuada para soportar un número de turistas grande, y no tiene atracciones turísticas tampoco, no tiene ningún sitio al cual ir, en el que la gente diga, uy, vamos a tal parte, vamos a conocer tal sitio, tal monumento, etc. No lo hay. Si nosotros comparamos Girardot con verdaderos centros turísticos en Colombia, como por ejemplo el Eje Cafetero o Boyacá, Girardot palidece frente a eso. Entonces, como decía Federico, la principal atracción turística de Girardot es su clima, y llega tanta gente por la cercanía con Bogotá, con la capital, que es una ciudad fría. Entonces, como Cartagena queda muy lejos, entonces Girardot es lo más cercano para veranear por unos días. Entonces, en realidad, se requiere darle a la ciudad una vocación turística. Ningún alcalde que ha pasado por la administración municipal ha querido darle a la ciudad de verdad esa vocación turística. Algo tan sencillo como, por ejemplo, la construcción de un malecón sobre el río Magdalena. Si usted va a Neiva, que está aquí a 3 horas y también es atravesada por el río Magdalena, Neiva sí tiene un malecón que puede considerarse una atracción turística, pero aquí no hemos podido ni siquiera empezar a construir algo tan sencillo como un malecón sobre el río Magdalena. Bueno, respondiendo un poco a ese tema de desempleo, vamos a hablar un poco del plano educacional, exactamente en la ciudad de Girardot. Entonces, partiendo de que, no sé, que también los adolescentes y los jóvenes se ve que ya no están deseosos por entrar a cursar una carrera universitaria, o que las oportunidades en la ciudad de Girardot no son muy buenas para que los jóvenes deseen entrar a universidades, partiendo de que tenemos muy pocas universidades. Exactamente. ¿Ustedes qué creen o qué estrategias se pueden implementar para que las juventudes se apasionen más por entrar a estudiar una carrera universitaria, o que deseen pertenecer a este tipo de universidades que actualmente están en la Universidad de Girardot? ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer? Pues digamos que eso es una cosa que sí es estructural, y digamos que hay como en la conciencia colectiva de los jóvenes y de la gente en general, que el estudio ya no es una oportunidad de inserción laboral. O sea, ya, digamos, estudiar no sirve para entrar a un campo laboral. Digamos que el estudio y la academia ya no hace parte de un horizonte de proyección profesional de la gente. Y, digamos, todo eso encuentra unos correlatos en las personas. Digamos, ahorita, por ejemplo, una de las cosas que salen en el proyecto de investigación de deserción escolar es eso, es que los padres y las madres, digamos, desde esas edades de escolarización temprana, empiezan a transmitir estas lógicas de que el estudio realmente no hace parte de un proyecto de vida, porque pues dicen cosas como, pues yo no estudié sino hasta 9º y aquí estoy, digamos. Es decir, la idea de que el estudio no es necesario para mejorar las posiciones como de ascenso social o de transformaciones o de movilidad social, eso ya no está presente, digamos, en las narrativas de los padres y las madres de familia que de hoy en día. Yo no sé si Andrés, pero a mí sí me dijeron que yo tenía que estudiar porque o si no, no iba a poder vivir, digamos, dignamente. Eso, digamos, es una de las cosas que, sin embargo, esa idea de asociar el estudio o la academia con una vida digna también es muy cuestionable, digamos, porque pues obviamente están otro tipo de saberes que no necesariamente tienen que profesionalizarse. O otro tipo de paradigmas de vida digna, digamos. Entonces, digamos que eso es una cuestión que se debe trabajar con demasiado cuidado. ¿Cómo hacer para que un niño o una niña desde pequeña o pequeño tengan la idea de estudiar? Básicamente yo creo que es con el ejemplo. Es decir, mirando cómo la gente, en efecto, porque sí hay indicadores claros que correlacionan estudio con movilidad social y con laboral y con campo laboral, mirando que en efecto sí se puede. Es decir, en efecto, una persona, un muchacho que sale de una universidad tiene más posibilidades de encontrar empleo que una persona que no ha estudiado. Eso sí es verdad. Pero no necesariamente eso debe estar ligado a la idea de que el estudio es la única manera de hacerse a una vida
digna. Eso va un poco en contra de los intereses de las universidades privadas sobre todo, pero es una realidad que se ve cada vez más. Sí, a usted lo único que le vamos a dejar es la educación. Eso fue lo que me dijeron siempre mis papás. Efectivamente, la educación siempre se vio como el ascensor social, como la oportunidad que tiene una persona de hacer movilidad social, de ascender en la escala social y de aspirar a un nivel de vida y a una calidad de vida que le permitiera vivir de forma relativamente cómoda. Ahora, hace unos días, precisamente y casualmente, salió una noticia según la cual en Colombia el número de estudiantes universitarios matriculados en primer semestre había bajado con respecto a los últimos años. Y esto debido en gran medida a los altos costos de las matrículas de las carreras universitarias. Yo diría que en Girardot, afortunadamente, todavía las universidades, casi todas son universidades privadas, y a pesar de que sean privadas, tienen unos costos de matrícula relativamente bajos, todavía comparado con los costos de una carrera profesional en ciudades como Bogotá o, para no irnos tan lejos, Ibagué. Entonces, eso va muy ligado también a lo que hablábamos en el punto anterior de la cuestión del desempleo. Las universidades tienen que encontrar la clave de la vocación productiva del lugar donde están asentadas, en este caso Girardot. Las universidades tienen que entrar a revisar cuál es la vocación productiva de la ciudad para asimismo ofertar carreras profesionales y también programas de posgrado, especialización, eventualmente maestrías, ¿por qué no?, que realmente respondan a las necesidades del entorno y de la región. Y eso crea un círculo virtuoso. Entonces, el círculo virtuoso es que el joven entra a la universidad, estudia una carrera que sirve a la vocación productiva de la región y posteriormente eso redundará en menores. ¿Creen que la academia podría ser un punto de partida para darle una posible solución a esta problemática? Tanto al narcotráfico como a la delincuencia común, que es uno de los puntos que más ataca a toda la población girardoteña. Pues digamos que la academia tiene su deber, digamos, en hacer ciencia social al respecto, es decir, producir información pertinente, veraz, relevante para que los tomadores de decisiones tomen las mejores decisiones. Digamos que esa es una de las funciones. Sin embargo, yo sí creo que las universidades y la academia en general, como ente abstracto, sí tiene una deuda muy grande con la sociedad en Colombia porque se dedicaron fue a producir información para un público muy endogámico. Entonces, por ejemplo, los historiadores producen unos textos que solo los entienden ellos, lo mismo los economistas, lo mismo los antropólogos, los filósofos, etcétera. Sin embargo, se produce información, se produce ciencia social, es decir, conocimiento, para que los tomadores de decisiones tomen las decisiones. Otra cosa es que no las toman, las pasan por alto. ¿Por qué? Porque muchas veces las soluciones que emergen desde la academia tienen que ver con pisar callos, básicamente, con cambiar los abordajes. Por ejemplo, está científicamente demostrado, bueno, no científicamente, pero sí académicamente demostrado el fracaso de la política antidrogas. Es decir, perseguir no funciona. Todo, o sea, a donde usted vaya, países que han cambiado el abordaje, como los que mencionaba Andrés, ya no tienen el problema de microtráfico, no tienen ese problema, tienen otros problemas, pero el problema de microtráficos, de expendedores que se pelean por pequeños territorios, fronteras invisibles, eso no existe, debería ser tomado en cuenta. Entonces ahí es donde uno se hace preguntas suspicaces. Sí, es que digamos que una de las cosas que uno tiene que entender cuando va a la urna y pone una X es que uno está votando por una visión del mundo, por una manera de hacer las cosas. Mucha gente vota ignorando eso, ignorándolo consciente o inconscientemente. Entonces, obviamente, si gana uno, pues estamos en un gobierno, por ejemplo, el Centro Democrático, que no cree realmente que el problema ambiental sea tan grave como lo es, digamos, y por eso, a pesar de que nos hicieron creer que sí lo creía, ¿no? Porque
se dijeron que no iba a haber fracking y ya hay fracking. Entonces, digamos, es ese tipo de cosas. Son visiones del mundo que legitimizan y normalizan ciertas maneras de hacer las cosas. Entonces, claro, la academia, las universidades están muy al margen de esas visiones del mundo. No en una ansia de objetividad, digamos, que nos haga superiores, pero sí en una ansia de confrontación de fuentes, básicamente. Entonces, si uno confronta fuentes, uno se da cuenta que hay cosas que funcionan y cosas que no. Si el gobernante fuera consecuente con el bien común, digamos, o con el mandato que le da el ciudadano y la ciudadana para propender por el bien común, tendría que hacerle caso a la academia. Nosotros vamos a producir el otro año un estudio sobre deserción escolar que en efecto bueno, para la próxima alcaldía pues vamos a ver qué hace con eso. Yo creo que igual nos hace falta también mucho, siendo un poco autocríticos, es como innovar en la manera de comunicar las ideas también. Sí. Eso sí es una cosa, pero bueno, ahí están ustedes los estudiantes que están, digamos, que tienen ese deber. Ahora que usted habla de lo de pisar callos, supongamos este escenario. Gana la alcaldía de Girardot el candidato del Centro Democrático. Sabemos la posición del Centro Democrático frente al problema de las drogas y del consumo. Y digamos que de esta universidad sale un estudio según el cual el problema del microtráfico y de la inseguridad, la aproximación a esos problemas no debe ser únicamente desde una perspectiva de seguridad, sino más integral. Y entonces, en esa interacción que desde aquí, desde la academia, proponemos entre academia y Estado, uno va y le presenta ese estudio al alcalde de Girardot, del Centro Democrático, ubicándonos en ese escenario hipotético, y el alcalde va a decir, pues muy chévere, pero no nos interesa. Sí, no nos interesa porque no hace parte de nuestro discurso político, porque nosotros nos hacemos elegir con otras banderas, con otros discursos, y muy chévere lo que ustedes hacen, pero gracias. Es cierto lo de la endogamia, nosotros aquí nos jactamos de publicar y de investigaciones y no sé qué, pero eso lo lee unas élites, que somos nosotros mismos, nos leemos entre nosotros, pero eso que nosotros supuestamente investigamos y escribimos para el bien común no sale a la luz, a quienes toman las decisiones. Y cuando salen esos estudios y se ubican en los escritorios de quienes toman las decisiones, muchas veces son ignorados, son ignorados por los intereses políticos que hay de por medio. La academia no tiene que comunicarse únicamente mediante artículos científicos, porque yo creo que eso está probado que ya que no funciona. No funciona porque eso no tiene incidencia real en la vida pública. Y esa es la idea, que lo que hagamos acá tenga incidencia en la vida pública. Ya para finalizar, ya nos va el tiempo, que le envíen un mensaje a los candidatos actuales a la alcaldía de Girardot, que sean desde ustedes, les envíen un mensaje de lo que ustedes consideran que se debe abordar en la ciudad de Girardot. ¿Puedo mandar uno? No se presenten, ninguno de ustedes vale la pena esta ciudad, o sea, realmente, y tendré que mandar uno diferenciado para cada uno de ellos, pero no sé si tengamos tiempo. Hay uno solo, el mejor candidato para mí está en el peor partido de todos. Bueno, es que con lo que acaba de decir usted, hombre, ya, listo. Yo solo les diría que, por favor, no olviden que la política no debe estar desligada de la moral. Eso no puede ocurrir. Es decir, no podemos justificar cualquier medio para alcanzar un fin. Y quiero traer a colación a Antanas Mocos. Los recursos públicos son sagrados. La plata de la gente no se debe ir a bolsillos particulares. Los recursos públicos son para invertirlos en salud, en educación, en trabajo, en vivienda, en atender las necesidades más urgentes de nuestras ciudades. Y como lo decía Federico, pues nosotros sabemos que hay un candidato que es Diego Escobar que está éticamente impedido para aspirar a la alcaldía nuevamente. Debería retirarse. Ese es mi mensaje para usted. Retírese, porque está éticamente impedido.
Bueno, finalizamos agradeciendo a todos ustedes por hacer parte de esta emisión, del segundo programa de opinión 2019-2. Damos cordial agradecimiento a nuestros invitados, el profesor Francisco y el profesor Olivar, por darnos su espacio y tener el tiempo de ser parte de este debate de opinión. Exactamente, terminamos diciéndoles a todos que con la invitación oficial de que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en todos nuestros canales disponibles y en plataformas digitales. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.